Amigos de Papito Project Más que Cultura, seguimos hoy en una jornada muy intensa en el Día Internacional de la Paz y ahora nos hemos trasladado a hablar con un escritor cubano que vive en New Jersey y que está aquí ahora en España haciendo una gira, presentando un libro, su segunda novela, que se llama Cuba solo para turistas. Muchísimas gracias. Él es Jorge Luis Seco. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por estar con nosotros, concedernos esta entrevista. Jorge Luis, cuéntanos, ¿es esto una guía para turistas? Ante todo, gracias a ti por darme esta oportunidad. Por el nombre parece una guía turística, pero en realidad es una novela y entre paréntesis se podría utilizar como guía turística también, porque habla de Cuba y recorre Cuba en muchos distintos lugares de Cuba, dignos de verse, pero no es una guía turística. Es una novela dura, es una novela fuerte, no para aquellos que quieren ver la vida desde un cristal color de rosa, pero el que quiere ver la realidad de Cuba se puede nutrir con mi novela. Jorge Luis, en este libro hay frases como se fue gusano y regresó mariposa. ¿A qué se refiere esta frase? Pues los desafectos al sistema en Cuba somos gusanos. Gusanos porque ya es como un insecto bastante despreciable, ¿no? Y en los primeros años de la revolución, todo el que se iba sin volver. O sea, no había posibilidades de volver. Ya después del año 69, 70, empiezan a darle permiso a las personas que se fueron. O sea, esos desafectos que se fueron como gusanos se recibían muy bien porque traían dólares al sistema. Entonces, como el gusano, la crisálida se vuelve mariposa, pues todo el mundo decía, se fueron gusanos y volvieron mariposas. Claro, venían cargados de paquetes, de cosas y traían dólares al sistema, pues entonces hubo un cambio muy grande en la política y se aceptó a esa gente nuevamente. Gente que se fueron repudiadas por las hordas de la revolución, ¿no? Pues volvían y eran aceptados y la presidenta del comité venía y te saludaba y te daba besos. Te decía, no me trajiste nada, ni un pañuelito. O sea, los gusanos volvimos mariposas. Hablando de mariposa, la mariposa protagonista de este libro es además un punto de vista muy particular, poco habitual dentro de la literatura cubana que trata de esta temática, y es una cubana que regresa a Cuba, pero casi no es un regreso, sino que es un viaje primerizo porque no tiene ningún recuerdo. Fue desde muy temprana edad, fue para Estados Unidos, una niña apenas, y los recuerdos que tiene de esa Cuba son a través de la generación de su madre, pero no los vivió. ¿En qué te has basado? ¿Es la biografía de alguien cercano a ti? ¿Por qué surge esta idea de utilizar este punto de vista? Muchas personas me preguntan si el libro es biográfico. No, el libro no es biográfico. Me nutro mucho de lo que veo, de lo que escucho y de lo que pregunto. Soy muy preguntón. O sea, cuando hay un tema que me interesa, pues indago. Y hay mucha gente que se ha ido de Cuba y no conoce Cuba porque se fueron muy pequeños. Pero en sus casas los padres y la familia hablan de Cuba. Y hablan de nostalgia, como digo yo en la novela, pero estas personas que se fueron muy pequeños no sienten nostalgia, ni sienten tristeza, porque en realidad no conocieron Cuba. Pero hay algo muy importante. Aunque tú no hayas conocido Cuba, cuando regresas a Cuba, Cuba te acepta de una forma que te inyecta su energía, te inyecta su sentir, y tú dices, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué siento lo que yo no debía sentir? Porque creo que donde quiera que estés, eres cubano. Eso es parte que llevamos en nuestra sangre, ¿no? Y por suerte o por desgracia, si nacimos en Cuba, la vamos a sentir siempre.
Sí, Jorge Luis, acabas de decir algo realmente contundente, casi que me has dejado sin palabras. Dentro de esta novela, la novela empieza, además, nos atrapa desde el inicio, desde que ella empieza este viaje hacia Cuba como un retroceso en el tiempo, pero a la misma vez parece un viaje iniciático hacia algo de lo que ya no se podrá desprender nunca. La esperan en el aeropuerto José Martí, una familia a la que no conoce y un padre del que apenas recuerda ecos, ¿no? de resonancias de una memoria muy infantil. Es impactante. Cuéntanos acerca de todo lo que ocurre a nivel aduanal, porque tú eres muy explícito en ese sentido, narras al detalle todas las intrínculas que tiene que pasar un cubano que regresa o que va no solo de Estados Unidos, sino desde cualquier parte del mundo y va a visitar a sus familiares. Bueno, la aduana en Cuba creo que es especial. Es muy de que tú me das y pasas, de que si yo te gusto pasas, aunque sucede en muchos otros países de América Latina, pero en Cuba es súper especial porque en Cuba hay como un rechazo, los de Cuba a los que regresan, como un sentir, ¿no? De que tú te pudiste ir y yo me tuve que quedar. Y eso se refleja en la gente que trabaja en el aeropuerto. Ella pasa vicisitudes como pasa todo el mundo. En la época en que ella viaja a Cuba, la gente viajaba disfrazada. La gente se podían llevar 45 libras. Es más, las mujeres no podían llevar ropa de hombres y los hombres no podían llevar ropa de mujer. Fueron reglas que estuvieron en esa época. Ella para llevar la ropa, ella lleva calzoncillos para los sobrinos, los lleva puestos. Porque no se podía, la mujer no podía llevar ninguna prenda masculina. Y la novela va haciendo como una trama sin que nos demos cuenta, ¿no? Yo voy soltando eslabones y a veces se quedan sueltos, ¿no? Pero llega un momento en que yo los vuelvo a unir a mi cadena, ¿no? Y ningún personaje está por estar. Todos los personajes tienen una fuerza en su momento. Todos los personajes son trabajados para que jueguen con el conjunto. Esa es parte de la forma en que yo escribo, ¿no? No escribo con capítulos. Mi novela no tiene capítulos. Y las personas dicen, ¿por qué no le haces capítulo? Digo, para que no seas capaz de decir, hasta este capítulo llego. O sea, he tenido muchas críticas muy buenas de que decirme, pensaba dejar la novela en la próxima página y no pude. Tuve que seguir a la página siguiente. Entonces, pues esa es parte de la trama de mi novela. Desde luego una novela que te atrapa desde la primera sílaba, sobre todo por la historia tan fuerte, ¿no?, que cuentas y de la que nos podemos identificar muchísimos que también hemos pasado por el tránsito, ¿no?, de pasar de vivir en Cuba, luego irte a vivir a un país extranjero y el impacto de la primera vez que regresas, ¿no? Pero en este caso, con mucha habilidad, tú haces un personaje que nunca... entre comillas, ha vuelto o nunca ha vivido esa realidad tan cercana. También ahí está esta familia que hablábamos, que la espera en el aeropuerto, y tú muestras crudamente también la desestructuración de una familia que está dividida también por los ideales y por toda una serie de manipulación de un poder que podría decirse casi que es invisible, ¿no?, pero que está en todas partes, ¿no? Es cierto. Algunas personas en otras presentaciones que tuve en Zaragoza me decían, ¿pero es posible que una hermana odie tanto a su hermana? Yo creo que en todos los regímenes, cuando hay una fuerza muy grande de un régimen y hay a favor y en contra, puede sucederse. Pero en Cuba, en la época al principio de Cuba, los hijos delataban a los padres. Fue algo que la revolución fue inculcando en los niños, de decir, si en tu casa no son revolucionarios, tienes que decirlo porque la revolución es para ti y el progreso de la revolución va a ser tuyo. O sea, y ella se llega a un centro de una familia donde su hermana nunca quiso salir de Cuba. Su hermana es amante fiel del sistema. Y hay algo muy importante, su hermana tiene 3 hijos y ninguno de los 3 hijos nacidos dentro de la revolución profesan nada hacia la revolución. En la trama de la novela van a suceder una serie de cosas que te vas a dar cuenta que es así.
Pero son cosas que tú dices, bueno, como un niño nacido y criado con la revolución no está con la revolución. Y eso es un fenómeno que estudia mucho la revolución. Cómo la juventud a la que yo he creado se me quiere volver en contra. Y toda esa trama dentro de la novela está tratada de una forma familiar. De un núcleo familiar que, como tú dices, bien dices, está dividido. Pero las divisiones son muy fuertes. Y hay un padre que trata de mediar entre las dos partes, pero no puede. Aunque una parte cede, la otra no quiere ceder. Ahora hablemos un poquito de la presencia del autor en esta obra. Nos decías que no es autobiográfica, pero en cierto punto sí. Diríamos que todos nos podemos sentir identificados con esta historia y hay un poco de nuestra biografía, de la biografía de todos en este libro que tú has tan genialmente escrito. Yo quisiera saber también acerca de tu experiencia al volver, después de tantos años, al volver a Cuba. Bueno, volví a Cuba en el año 99, o sea, 21 años después de haber salido de Cuba. Soy una gente que la revolución afectó moralmente y espiritualmente porque me botaron de la universidad. O sea, yo salí de Cuba porque ellos me botaron de Cuba. 21 años después vuelvo ya con una universidad totalmente distinta, que es la universidad de haber vivido y haber pasado trabajos, y la experiencia de un país que me abrió las puertas y me permitió ser uno más de ellos, cosa que en mi país me negaron. Y cuando llego en el año 99 a Cuba, me hospedo en el Hotel Nacional, que es donde se desarrolla la novela. Y fue una satisfacción, me di la satisfacción de dejarles saber a ellos que yo no era parte de ellos ya. Que yo no les temía, que ya el miedo que yo había sentido viviendo 20 años de comunismo ya no lo sentía y que yo les podía poner un límite. Eso me dio fuerza moral, espiritual. O sea, no me dejé pisotear en el momento en que entré en Cuba, nunca me dejé pisotear. Y me hace sentir bien porque como te digo, viví muy mal los años de la revolución, donde yo creo que se me quiso, más que gusano, se me trató como cucaracha, que es que se quiere aplastar. Nunca lo lograron, pero lo intentaron. Entonces, el ir a Cuba y el vivir nuevamente tu situación, yo en Cuba no era cubano. O sea, yo llegaba a los lugares y me decían, no, tú no eres cubano. ¿Cómo yo no soy cubano? Si yo nací aquí, sí, tú naciste aquí, pero no vives aquí, ya tú no eres cubano. Yo, pero somos los únicos ciudadanos del mundo que por salir de Cuba dejamos de ser cubanos. Bueno, tú no piensas como cubano. Digo, bueno, yo no pienso como cubano de aquí, pero sigo pensando como cubano. Y sigue siendo Cuba, Cuba. O sea, mi Cuba no ha cambiado por yo haberla dejado. El amor que yo siento por Cuba creo que ha crecido. Porque hay un refrán que dice que no se sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Cuando a los 30 años dejas tu país, dejas parte de tu vida. Entonces, para mí Cuba siempre está presente. Es duro, ¿no? Es duro, pero... Y me siento muy, muy, muy ligado a mi país. Quisiera que mañana mi país estuviera en la mejor situación del mundo y tuviera el mejor sistema, o que fuera de Cheito Malanga. No me interesa quién estuviera gobernando, pero que el pueblo de Cuba estuviera mejor de lo que está en este momento. O sea, no soy un anticubano. Creo que cuando escribo se dan cuenta que soy cubano y nací en Cuba y no fue por un error geográfico. Nací en Cuba porque tenía que nacer en Cuba. Desde luego que sí, y naciste en Cuba y realmente eres un cubano adorable. Estamos encantados de estar hablando contigo y agradecemos muchísimo que emotivamente abras todas tus emociones que ahora mismo están a flor de piel. Prácticamente no puedo ni hablar yo tampoco porque me siento muy identificada, créeme, Jorge, con todo esto que estás hablando. Yo quería ir hilvanando justamente estas preguntas que te estaba haciendo para llegar al hecho de esta protagonista en la que hay mucho entonces de ti en ella, pero curiosamente tú la presentas como un personaje femenino. ¿Por qué? Mira, te voy a responder tu primera pregunta.
Todos los escritores cuando escribimos ponemos algo de nosotros en lo que escribimos. Aunque escribamos sobre marcianos, hay un marciano que va a tener algo del escritor. ¿Qué sucede? No conocemos a los escritores y no sabemos la parte de él que ha puesto en la obra. Pero mis amigos cuando leen la obra me dicen, hay cosas que son tuyas y es muy lógico. Ahora, tu segunda pregunta es, ¿por qué elijo un personaje femenino? Para mí la mujer es un personaje muy importante. Tuve una madre maravillosa y respeto mucho a la mujer. Y la obra tiene mucha parte erótica, tiene mucha parte sexual. Y creo que hubiera sido un poco chocante para la mujer, y cuando digo mujer lo digo en todo el sentido de la palabra, que un hombre hablara de sus experiencias sexuales con una mujer. Pero soy de los que creo que si el hombre tiene libertad sexual, la mujer la tiene que tener igual y se le debe respetar. Entonces, si una mujer habla de sus experiencias sexuales, pues no hay ningún problema. Porque siempre he dicho que cuando 4 amigas se reúnen y hablan de sexo, hay que temblar. Porque las mujeres son de armas tomar. Entonces, me era mucho más fácil que una mujer narrara todo lo que ella hacía y no iba a herir a ninguna mujer. Además, el personaje va tomando una fuerza que se me va de las manos a veces. Porque ella va tomando una fuerza que yo digo, en momentos yo digo, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿A dónde quieres ir a parar? Y se abre mucho. Soy una gente muy abierta en todo el sentido de la palabra. Y mi personaje tal vez se parezca algo en mí, porque ella se abre. Es una mujer que ha pasado un matrimonio que fue un poco violento, porque su esposo llegó un momento en que ella se sentía hasta violada. Enviuda y piensa que nunca más va a volver a tener un amor. Y conoce una persona en Cuba y con esa persona empieza a abrir y a sacar todo lo que llevaba por dentro. Entonces creo que por eso el personaje es de una mujer que no tiene nombre, como no tiene nombre nadie en mi obra, ¿no? Pero que va dándole el ritmo a la obra y a la novela y ella va guiando su vida a su forma, no le interesa lo que digan los demás. Sí, desde luego. Y bueno, incidiendo en este tema, cuando lees, además en el estilo y en el lenguaje, vemos cómo habla en primera persona esta mujer, pero por momentos hay como una especie de desdoblamiento y vemos a Jorge Luis hablando en primera persona, pero realmente se ve claramente en muchos momentos. Pero, curiosamente, consigues que eso cree un divorcio en el lenguaje. ¿Esto fue pretendido o te sorprendió mientras lo escribías? Ya en mi primera novela hablo igual. Yo creo que en tu vida tú eres el principal personaje. Pero hay momentos que en tu vida tú no eres el principal personaje. Tú pasas a ser segundo, tercero y a veces hasta cuarto. Y a veces pasas y haces mutis por la escena y nadie se dio ni cuenta. Y yo creo que eso lo logro en la literatura. Mucha gente me dice, pero es primera persona y después habla en segunda. Dígole, no, y a veces voy a hablar en tercera persona. Porque le estoy dando el momento en que ella tiene y que tú no lo vives como tú mismo. Que lo vives en un plano relegado o que lo vives en otro personaje o que hablas como si tú no fueras tú. O sea, tal vez no lo hago estudiado, pero cuando lo voy plasmando en mi escritura va surgiendo de esa forma, porque ella va tomando lugares que los toma ella de por sí, porque ella los quiere tomar, pero porque a las circunstancias alrededor también la ponen que no eres la protagonista de ese momento. Desde luego, además, es una protagonista que la presentas como una mujer cultivada, pero que tiene la capacidad de hablar en un lenguaje muchas veces incluso realmente canalla, vulgar, crudo. Utilizamos la palabra vulgar porque quizás nos podríamos escandalizar, porque realmente hay momentos de un erotismo casi pornográfico. ¿Y existen las malas palabras? No creo que existan las malas palabras. Existe la mala educación. Nos han educado de una forma incorrectamente, creo yo. Yo creo que todo lo que tú quieras decir y lo digas con fuerza, y no con fuerza porque grites más o menos, sino con fuerza interior, que sea lo que tú sientas en ese momento,
para mí no es malo. Y ella llega un momento en que dice, si yo voy a hablar de algo, lo hablo crudamente. Además, aunque ella no es cubana, se ha desenvuelto en una familia donde todas las amigas de su madre son cubanos y hablan. Y los cubanos hablamos con muy malas palabras, descendencia de los españoles, esa es herencia española, porque los españoles son muy mal hablados también. Pero yo creo que las malas palabras, te dije y te repito, no creo que existan malas palabras. Pero sí, mi personaje es crudo, es fuerte, hay momentos en que dice cosas, pero son las cosas que ella siente. Ella no dice nada por herir al que está leyendo. Ella lo que dice en el momento es porque lo está sintiendo, porque su manera de sentir y su forma de sentir es esa, porque se está abriendo, porque está siendo ella misma, porque no tiene un tapujo ni tiene un antifaz. Ella se desnuda completamente cuando se entrega. Y de la forma de desnudarse es de describirlo todo en la forma más erótica, o más vulgar, o más platónica. Eso es como lo quiera tomar. Dentro de la literatura hoy yo creo que ya nadie se horroriza de leer nada. Pero ella es una mujer que solamente expresa lo que siente. Porque conforme mismo se expresa así, se expresa en otras formas de cuando se para ante un paisaje, cuando oyes hablar a otra persona de lo que siente por Cuba. O sea, es una mujer que expresa lo que siente en el momento en que lo siente. Y para mí eso tiene mucho valor. Para mí vivir la vida sin tapujos es muy difícil, pero es fantástica. Y yo creo que mi personaje vive esa forma. Jorge Luis, en la novela apenas hay 2 personajes con nombre propio, del cual conocemos los nombres. ¿A qué se debe esto? Cuando hablas en Cuba siempre tienes que tener cuidado quien te está escuchando. Entonces, el problema de que no le doy nombre a mis personajes, nombres propios, es eso. En primera, hay personajes dentro de la novela que son verídicos, o sea, que son reales, que los viví yo en Cuba y que lo primero que me decían, por favor, mi nombre que no salga en ningún lado. Y yo le dije, no se preocupen que no va a salir el nombre de nadie. Hay solamente 2 nombres propios en la novela y son de personas que viven en Estados Unidos. O sea que no tengo miedo que le pueda pasar nada. Pero todos los demás personajes son como algo oculto que quiero dar. Además, como algo para que cualquiera se pueda sentir identificado con ellos. No tienen nombres, pero tú vas siguiendo la trama de la novela. Porque mamá se quema la olla, la rusa, la presidenta del comité, o sea, la hermana, el sobrino mayor, el sobrino menor. O sea, tú vas siguiendo la obra, el padre, el doctor, sin tenerle que dar nombre propio a los personajes. Como una especie de anonimato para cubrir las espaldas, diríamos, ¿no? La verdad es que es muy fuerte todo esto que estamos hablando contigo. Estamos muy felices de que nos hayas concedido esta entrevista. Nos comentabas también, ¿no? Estabas ahora mismo, digamos, tirándole algún piropo a los españoles con su manera de hablar, pero es España quien te está ahora mismo acogiendo estos días. Estás de gira presentando tu novela. Es una novela que ya está editada hace alrededor de unos más de 5 años y que la vuelves a presentar aquí en España. Cuéntanos un poquito cuáles son los lugares donde vas a presentarla, dónde has estado y cómo está siendo la acogida del público. Mira, tuve 2 presentaciones en Zaragoza, uno en la Biblioteca Cubit y uno en el Bar Marianela. Y el día 24 tengo una presentación en Castellón, el día 25 tengo una presentación en Honda y el día 26 tengo una presentación en Valencia. Y ya acabé las presentaciones. No me invitaron a más lugares si no hubiese ido. La acogida ha sido muy buena. Me gusta mucho cuando dentro del público hay alguien que se ha leído la novela, porque me puede hacer preguntas como me has hecho tú ahora, ¿no? Y para mí es muy importante dialogar con el público. Pero siempre he tenido una buena acogida. La novela ha tenido muy buenas críticas. Doy las gracias por eso. Y me siento contento. Tengo 4 libros publicados, pero esta es la niña linda de mis ojos. Estoy escribiendo una nueva novela que se llama 7 vidas, 7 putas. Y pensaba condensarlo en una novela, pero estoy escribiendo la primera vida y ya
está cogiendo tanta fuerza que sé que no puedo hacer nada más que un libro de esa novela. Si gusta después, pues haré la segunda vida y la tercera y la cuarta, pero ya toda esa novela está en mi cabeza. Voy a publicar nuevamente mi libro de poesía que está agotado. Tengo un libro de poesías nuevo que quiero publicar también. Y trabajando siempre, siempre pensando hacer algo y siempre un poquito más adelante y más, voy a hacer más y voy a hacer más. Porque cuando escribo, el tiempo me pasa y no me doy ni cuenta. Escribo con toda la fuerza que tengo, escribo con toda la pasión. No podría escribir de mentira. O sea, no podría escribir maniatado. Hay gente que me dice, pero tú no tienes editorial, tienes una suerte. Y yo digo, sí, tengo la suerte de que yo escribo y nadie me puede decir, corta esto y corta lo otro. Yo escribo y lo que yo escribo lo corto o lo agrando yo. No tengo una editorial que me lleve la rienda de lo que escribo. Para mí eso es muy importante. Claro que quisiera tener una editorial, pero estaríamos fajados constantemente. Pero bueno, escribo porque me gusta escribir. Escribo porque creo que hay muchas cosas por decir. Y es muy importante decir cosas y es muy importante decir cosas que ayuden a alguien a ser un poquito mejor. Ese es mi fin. Que el que me lea, pues, piense que puede ser mejor. Y todos podemos ser mejores. Jorge Luis Seco es un cubano que vive en New Jersey, que ha vivido en Nueva York, que está fuera de Cuba. Su aventura, su periplo empezó en el 79, que tiene muchísimas cosas más que contarnos. Queremos seguir muy de cerca tu trayectoria. Felicitarte por este libro que nos ha encantado. Cuba solo para turistas, no es una guía turística, pero sí que es una guía para todo aquel que ha ido o que no ha ido a Cuba y que quiere conocer otra realidad que se esconde detrás de los decorados de los grandes hoteles turísticos. Realmente os lo recomendamos. Cuba solo para turistas, Jorge Luis Seco. Muchísimas gracias por esta emotiva entrevista y esperamos tenerte pronto por aquí otra vez, Jorge. Te deseo mucha suerte en todos tus proyectos. Eres una gente que tienes un valor incalculable, porque hacer esto es algo que nutre a mucha gente. Y para mí creo que cuando haces algo para los demás es de un valor incalculable. No, esto no es para pagarlo. Si se te fuera a pagar, ya fueras millonaria. Pero sigue adelante porque tu proyecto es fantástico y le da la oportunidad a mucha gente que no tiene ninguna oportunidad de que lo conozcan, de que sepan quién es. Y eso es muy importante, tanto para mí como para ti, para quien nos ve. Felicidades y adelante siempre. Muchísimas gracias, me ha sacado los colores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Desde aquí os queremos enviar un mensaje con Jorge Luis, sobre todo en el Día Internacional de la Paz. Paz en el mundo. Que nos respetemos los unos a los otros. Yo creo que el respeto es el derecho a la paz mundial. Que seamos un poquito más conscientes y que seamos capaces de abrirnos un poquito a los demás también. Que no seamos tan egocentristas, nos estamos volviendo muy egoístas y darte la mano a ti significa muchísimas cosas. Que seamos capaces de dar la mano. ¿Es posible la paz en Cuba? Es posible la paz en todo el mundo, aunque es muy difícil, pero posible es. Y yo creo que con el tiempo la gente irá pensando de una forma diferente. La cuestión es unirnos un poco, tanto los de afuera con los de adentro, como los de dentro con los de afuera. Y crear una unión pues sincera, una unión que deseemos lo mejor para Cuba, no para otra gente. Lo mejor para Cuba, y yo creo que sí que se puede hacer. Si ponemos un granito de arena a todos, yo creo que se puede hacer. Esto ha sido todo por hoy. Amigos de Papito Project, seguimos transmitiendo Más que Cultura.